Si hay algo que nos han dicho o nos han hecho creer desde que somos niños es que la soledad es algo malo, es algo a lo que todos deberíamos temerle o huirle. Pero no es el caso de Paola Escobar, nuestra invitada de hoy. Ella es una persona que sabe estar sola, o mejor, sabe estar con ella misma. Y ese punto de conexión es tan poderoso que a partir de ahí es que hoy podemos contar una historia. Hola a todos y bienvenidos a Talentos y Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Mi infancia fue muy aislada por el trabajo de mi papá. Él era militar, entonces cada 2 años teníamos que cambiar de ciudad. En los batallones en los que yo estuve, pues no había acceso a la televisión y tampoco habían bibliotecas donde uno podía, digamos que distraerse, ¿no? Entonces, ciertamente yo lo que hacía era jugar todo el tiempo con mi imaginación. Trataba de crear historias a través de lo que yo veía a mi alrededor o lo que me pasaba con mis hermanos. Y pues ustedes se imaginan que no es fácil, sobre todo para una niña, tener que moverse de un lado a otro, no tener un grupo fijo de amigos, dejar personas increíbles atrás en diferentes ciudades y además de eso no tener muchas actividades para entretenerse. En una situación de esas hay quienes se desesperan o, todo lo contrario, encuentran conexión con la lectura, la escritura, la música o algún deporte. Y en el caso de Paola, ella la encontró con el dibujo. Y fue a partir del dibujo que hizo que ese aislamiento del que nos hablaba, pues más bien empezara a jugar a su favor. Me sirvió muchísimo hoy en día para, por ejemplo, darme cuenta que soy una persona muy observadora, que me puedo perder en los detalles, que me puedo perder observando las cosas todo el tiempo y que hoy día pues agradezco muchísimo. Una virtud que es necesaria en realidad en cualquier trabajo, pero más que nunca en la que se iba a convertir en su vocación. A tal punto que sus primeros recuerdos están relacionados con sus manos moviéndose, fluyendo, mientras un lápiz delineaba nuevos universos. Y pues es que en realidad parecía obvio desde la niñez. Paola dibujaba en sus cuadernos y en los de sus compañeros, pintaba, siempre se destacaba en clase de artes. Ya terminando el colegio, Paola se preguntó qué podía estudiar en lo que estuviera involucrado el dibujo y el arte. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, con la ayuda de un profesor encontró la respuesta en una carrera de la que no había escuchado mucho. Y es cuando estudio diseño gráfico, cuando comienzo a entender todo esto, pero no tenía una conciencia real de hacia dónde iba a encaminar eso, ¿no? Hacia dónde iba a encaminar ese gusto por el dibujo o la pintura. Y empiezo ya a darle sentido a todo, empiezo a entender y es cuando ya empiezo a materializar como la idea de querer ser ilustradora y dedicarme a eso. La ilustración es una de las tantas áreas del diseño que va más allá de hacer una imagen que acompaña un texto en un libro o una revista para hacerla más bonita y sobre todo para que la gente la entienda y no se le haga tan pesada. En realidad la ilustración, más que un medio, es una expresión en sí misma, muchas veces autónoma. Hoy podemos ver una buena cantidad de historias que se cuentan mejor a partir de este recurso. Como les decíamos, es el medio de expresión en el que Paola conecta con ella misma. Fluye. A pesar del ruido de algunos comentarios, como el de un familiar que le dijo: ¿Cómo así que iba a estudiar diseño gráfico? Eso solo sirve para pintar paredes. También el comentario que nunca falta: de la ilustración no se puede vivir. Y de alguna manera yo me quedé con eso en la cabeza y también fue a reto personal decir cómo no voy a poder vivir de esto. O sea, si es lo que me gusta, digamos que no me dejé contaminar mucho y decir, no, esto no me va a dar plata, yo cómo voy a pagar después un arriendo o cómo voy a vivir. Yo traté de no pensar en eso, ¿sabes? Como que el tema del dinero para mí en particular y personalmente nunca ha sido como que, o sea, no estoy diciendo que no sea una prioridad, pero no le he botado como mucha cabeza a eso. Siempre he tratado de poner primero
si es lo que me gusta, si me apasiona, pues lo hago y ya está. O sea, traerá cosas a futuro, positivas, negativas, no lo sé, pero si no lo pruebo, pues tampoco, pues voy a saber si está bien o está mal, ¿sí? Que al final también son barreras mentales, ¿no? Como que de alguna, si te dicen, oye, eres muy buena, pero de eso no puedes vivir. Es como, o sea, me estás tratando de decir que de lo que soy buena no me va a dar para vivir, pues ¿qué sentido tiene entonces? No tiene ningún sentido. Entonces, creo que también era como esa forma de retar, fue como un reto, yo lo tomé más como un reto, no como, no se puede ir, bueno, chao, y no me voy a dedicar a hacer, no sé, otra cosa. No, fue para mí como, no se puede, entonces mi mente fue como, no, sí, yo voy a mostrar que sí se puede, o sea, como que no se puede, claro que se puede, si hay gente haciéndolo, ¿cómo no se va a poder hacer? Sabemos que es complicado que uno de entrada comience a trabajar en lo que más le gusta. Es más difícil si tenemos en cuenta algo que nos dice Paola, y es que en el mundo de la ilustración es muy común trabajar como independientes, como freelance, o sea, recibiendo encargos. Pero pues eso se suele conseguir cuando ya hay algunos contactos y una experiencia. Paola comenzó por ahí, por lo que algunos profesores dicen que es como el servicio militar de los diseñadores. Las agencias de publicidad. 4 años en 3 agencias, y aunque no fuera un trabajo que precisamente le encantara, ni siquiera ahí la ilustración dejó de estar presente. Es que sabes también qué pasaba, que yo trataba de meter la ilustración como fuera dentro de todo ese trabajo que yo no quería hacer. Era como, me mandaban a hacer algo y yo siempre trataba de darle la vuelta y llevarlo hacia lo que yo hacía. Fue ese momento en el que Paola ya no quería trabajar la ilustración por los laditos, o rebuscarse la manera de meterla como sea en cualquier trabajo. Ya quería que la ilustración fuera su trabajo. Y pues si se quedaba quieta en su escritorio de la agencia de publicidad, pues no iba a pasar mayor cosa. Entonces Paola se movió. Y cuando tomo la decisión de dedicarme solamente a ilustrar, pues sí, siempre estaba como el miedo, ¿no? El miedo a la estabilidad económica, porque ya no iba a estar ese sueldo ahí mes a mes. Era también saltar al vacío, pero yo sabía y sentía que si no tomaba esa decisión, pues tampoco lo iba a averiguar, ¿no? Lo iba a saber si sí o no. Y recuerdo que renunció, evidentemente ahorré antes de saltar al vacío como para tener eso. Y pues yo sabía que si fracasaba en el intento, bueno, si no, que yo no me gusta usar esa palabra fracaso porque siento que igual si lo intentas no has fracasado. Fracasado sería en no haberlo intentado nunca. Entonces, así no hubiera salido bien, pues yo decía, pues vuelvo a la agencia de publicidad. Era como mi salvavidas. Pero yo di con la suerte de que yo salí y quienes fueron alguna vez mis compañeros de trabajo o jefes me empezaron a contratar para ilustrar estando afuera. Esos primeros encargos se fueron convirtiendo en la base de un trabajo que hoy le ha llevado a conseguir eso que tanto quiso: vivir de la ilustración. No es para nada fácil, porque en el mundo freelance una de las cosas más complicadas es abrir nuevas puertas, que los encargos no solo vengan por parte de gente conocida o referenciada, y que el trabajo sea lo suficientemente bueno para que se llegue al punto de que sean los clientes quienes toquen la puerta. Otra cosa que no se nos puede olvidar en el mundo freelance es que en estos últimos años son cada vez más los artistas que eligen este camino, por lo que se hace importante poder forjar un estilo único, un estilo propio, uno que nos permita diferenciarnos y ser reconocidos por lo que hacemos. Es algo más liviano, algo que se transforma en la medida que sumamos nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Algo que Paola descubrió cuando se fue a estudiar a España. Fue una transformación y algo muy necesario en mi vida. Replanteé muchas cosas, no solo a nivel personal, sino profesional. Es inevitable que la persona como tal se vea reflejada en el trabajo. A veces dicen, no, eso es arte, ¿no? Tratamos de desligar a veces el arte un poco de la ilustración muchas veces, ¿no? Y no, yo siento que sí tiene mucho que ver. Siento que si uno está triste, pues se va a ver reflejado en los dibujos, como si está feliz. Y luego allá me di cuenta que esa búsqueda...
la del estilo, pues es en vano porque llega sola, o sea, no hay que tratar de buscarla locamente porque creo que no va a llegar, creo que hay que dejarse llevar, creo que es algo que llega con el trabajo y la constancia y si no llega también está bien. Y otra cosa que Paola le quedó de esa experiencia en España es que los errores, más que nunca, también caben. Yo me crié siendo muy perfeccionista, entonces llevándolo a mi trabajo, yo era súper perfeccionista en todas las cosas que hacía, llegaba inclusive a ser un poco obsesiva y a veces eso no me permitía disfrutar, no me permitía hacer. Empecé a entender que lo importante es disfrutar el proceso, que lo importante es apreciar la imperfección, apreciar el error, apreciar la mancha, apreciar un montón de cosas que yo en mi cabeza había dicho como no, esto está mal, esto no se hace y que de alguna manera no me dejaba hacer o no me permitía llevar al dibujo a otras partes o a otros lugares. Porque el estilo propio lo forjamos en la medida que interactuamos con otras personas, con las que compartimos conocimiento, así como conectamos con nosotros mismos. Porque si lo piensan, las personas más brillantes que han pisado este mundo tienen algo en común y es que son auténticas. Y más allá de esto, ¿se acuerdan que al inicio del episodio les habíamos hablado de la soledad? ¿Qué tal si la entendemos de otra manera? Entender la soledad de otra manera, no como la persona que se aísla y que no quiere nada con nadie, que odia al mundo y a la sociedad, sino la soledad de poder estar con uno mismo y de poder llevar esa intimidad o ese encuentro al trabajo y al proceso creativo. Empiezo a entender que es necesario y luego, hablando que días en una charla, me di cuenta lo fuerte que es porque cuando yo era niña, pues viví muy aislada. Entonces, de alguna manera, ese proceso de soledad o de aislamiento ya lo traigo desde muy niña, desde siempre. Ese momento en el que me aislaba para observar todo lo que pasaba. Y eso es lo que yo hago en mi proceso creativo. Me aíslo para observar todo lo que pasa para poderlo luego representar en mi trabajo, en la ilustración que esté haciendo en el momento. Y pues ya que Paola habla de nuevo de la niñez, si pensamos en la historia de ella, hay algo que nos parece muy interesante y es que quien pareciera ser una persona que, por vivir en diferentes lugares, no tiene raíces, por el contrario las tiene muy muy fuertes, muy arraigadas a esa época en la que no le quedó de otra que el dibujo para entretenerse, para interactuar con el mundo exterior y conectarlo con el mundo interior. Y esto lo decimos porque ese es el camino que ella ha tomado, un camino que le ha llevado a trabajar con editoriales internacionales como Harper Kids, Thunder Kids, Hachette Kids, ilustrando, como se imaginarán, por los nombres, libros para niños. Hasta se dio el lujo de que un mural suyo apareciera en la película Encanto que hizo Disney sobre la familia y la cultura colombiana. En sus redes, Paola reconoció que trabajar con Disney era un sueño desde que vio Peter Pan siendo niña. Ya que estamos hablando de redes, si le echan un vistazo al Instagram de Paola, pueden observar que ya ha ido logrando eso que tanto buscan los artistas, los escritores, los músicos: un estilo, una identidad, una estética propia que evoca, entre otras cosas, a la niñez, a las situaciones cotidianas. Y esto es algo que se consigue con el recorrido, con la experiencia, y lo más reconfortante es poderla compartir con otras personas. Siento que hay que compartir esa información. Yo creo que no hay que quedarse con ella. Creo que para eso está, ¿no? Para también ayudar a los demás a entender. Quizás me hubiera sido muy valioso cuando yo necesitaba esa ayuda o esos consejos que nunca recibí. Y siento que no me gustaría que alguien que tenga una duda se quede como en esa sensación. Eso es lo que yo he tratado de hacer. De hecho, a veces me siento como que debería hacerlo más. Es algo también en lo que estoy trabajando actualmente. Pues dentro de todo esto hay algo muy importante y es que soy muy tímida y me cuesta hablar en público demasiado. He venido trabajando en eso porque uno de mis sueños es poder dictar talleres, poder hablar más sobre esto, poder hablar más sobre los procesos, sobre dar consejos desde mi experiencia, porque de alguna manera siento que es como retribuir un poco de todo lo que he aprendido y lo que este trabajo me ha dado. Y si algo le ha dado este trabajo son momentos de plenitud. Hablo de plenitud porque era encontrar ese momento en el que no estabas pensando en nada y simplemente te dejabas llevar. Y yo me dejaba llevar por el dibujo, el momento o el sentimiento que quería representar. Era donde encontraba las ilustraciones que yo hoy en día digo que son las que más valoro y las que más quiero.
Lo cierto de esto es que mientras tanto Paola sigue dibujando, sin perder eso, ser ella misma. Este episodio fue escrito por Juan Molina y la edición estuvo a cargo de Carlos Bernal. El trabajo gráfico es liderado por Luisa María Ríos. En la narración, ¿quién les habla? Santiago Cortés. Talentosidad es un podcast de protección producido por Naranja Media.